Un día de estos va a caer el poder de Dios de una manera que usted va a salir disparado de su sitio. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Me ha dejado temblando el Señor. Gloria a Dios. Capítulo 6 de Génesis. Vamos a leer el verso 14 al 16 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Hasta aquí la palabra del Señor. Pueden tomar asiento. El Señor bendiga su palabra. Gloria a Dios. Y veamos qué tiene el Espíritu Santo para nosotros hoy. Siempre tiene cosas buenas y maravillosas. Estos versos nos revelan algo muy poderoso. Primeramente nos revela el poder de Dios. No solamente sobre las cosas que iban a venir, sino el poder de Dios manifestándose a través de la vida de un hombre. Porque todas las cosas grandes que Dios ha hecho en este mundo, no las ha hecho de la nada. Siempre ha usado a un hombre. Siempre ha habido alguien a quien Dios ha llamado, a quien Dios ha escogido para lograr sus propósitos, hacer su voluntad. Bendito el nombre del Señor. Y este hombre, según el registro bíblico, era Noé. La Biblia dice que con Dios caminó Noé. Que Noé era un varón que caminaba con Dios, que servía a Dios, que amaba a Dios. En una generación donde todos los habitantes de la tierra, con excepción de Noé, se habían corrompido. Y la tierra estaba llena de violencia, de maldad. Porque donde hay violencia es porque hay maldad. La violencia es como el humo. La maldad es como el fuego. Donde hay humo hay fuego. Donde hay violencia hay maldad, hay perversidad. Dios siempre ha sido misericordioso. Dios siempre ha obrado en las conciencias, en las mentes, en los corazones, a través de sus instrumentos, para que la gente se aparte de sus malos caminos. Pero en este caso, la humanidad estaba totalmente perdida. Había mucha maldad. Muchos de los que enseñan las Escrituras afirman que Noé les predicaba a toda esta gente. Pero no existe un solo verso bíblico que digan que Noé predicó.
Eso es una falacia, una mentira. Noé nunca le predicó a nadie por mandato divino. No es que Dios le mandó a construir el arca o el barco para que él se dedicara a predicar. Si él se dedicaba a predicar, ¿quién iba a construir el barco? El barco no se construyó en la ciudad. El barco se construyó en las alturas, en los montes, donde estaban los grandes pinos, los cedros, que según algunos historiadores, cuando Dios le dice que hiciera el arca con una madera de gofer, esta madera o era el pino o era el cedro, uno de los dos. No hay relato bíblico exacto ni historia que defina ese tipo de madera, pero sí había mucho pino y mucho cedro. Y estos estaban en las partes montañosas, en las partes altas, donde Noé fue llevado para construir aquel arca, aquel barco. Bendito el nombre del Señor. Según las medidas que se hablan aquí en la Biblia, que son medidas de esos tiempos, hoy usamos el metro como medida. En ese tiempo se usaba el codo, que era precisamente desde el codo a la punta del dedo, un codo. Pues ahora se usa el metro. Y de acuerdo a las medidas que nos refiere aquí las Escrituras para la construcción de aquel gran barco tenía un largo de 150 y tantos metros. Una cuadra tiene 100 metros. Este barco era un poquito más de cuadra y media de largo. Así que más o menos considere usted lo largo que era. Una cuadra mide 100 metros. Esa es la longitud estándar para señalar una cuadra. Porque 1 kilómetro tiene 1000 metros y 1000 metros son 10 cuadras. Cuando usted camina 10 cuadras ha caminado 1 kilómetro. Porque ha caminado 1000 metros. Así que si una cuadra tiene 100 metros, pues la mitad de la cuadra son 50 metros. Este tenía de largo un poco más de 150 metros. Así que el largo del barco era bastante grande. Y solamente habían 3 varones para construirlo. Bendito el Señor. 4 varones con Noé. Y el ancho de este barco, equivalente a metros, era de aproximadamente 25 metros de ancho. Este ancho del templo tiene 12 metros. Pues era el doble, ¿no? El doble es 24 metros, un poquito más, 1 metro más. 25 metros de ancho por cuadra y media de largo, 150 metros y un poco más. Y de alto medía 15 metros. Una casa por lo general creo que tiene 2 metros el alto, ¿no? Más o menos. Y serían 15 metros. Estamos hablando de un montón de pisos de alto. Era bien alto. 15 metros de altura. Entonces estamos hablando de un barco gigantesco. Fue el primer transatlántico. El primer barco enorme que construyó Noé. Ahora, póngase un poquito a pensar. ¿Quién era Noé?
¿Era un ingeniero? ¿Era un fabricante de casas o algo por el estilo? No. En esos tiempos la tecnología no estaba tan avanzada. Cuando Dios le dice a Noé, porque según este capítulo 6, le dice: hazte un barco de tal y tal medidas y la vas a calafatear por dentro y por fuera. No solamente era cuestión de hacer un barco, era cómo hacerlo. Porque hasta donde se puede llegar en entendimiento, Noé era un agricultor. Noé no era un ingeniero, no era un técnico especializado en hacer barcos, no existían los barcos. Pero miren ustedes cómo Dios le dio inventiva a Noé. Se cree que no era un agricultor porque cuando terminó el diluvio, él sembró un viñedo, sembró uvas y luego se emborrachó cuando hizo el vino. Entonces, Noé no era un ingeniero, un hombre preparado. ¿Cómo iba a unir las piezas para hacer ese gran barco? Porque ahí se requiere mucha precisión, se requiere mucha tecnología, mucha ingeniería para poder entender cómo, gloria a Dios, se van a unir esas maderas para resistir el embate del agua, para mantenerse a flote. O sea, se requería todo un sistema aerodinámico y de mucha ingeniería. ¿Cómo se iba a unir? ¿Cómo se iban a pegar las maderas? Porque no era una cuestión de amarrar. Había que pegarlas, porque no existían los clavos, no existían los tornillos. Así que eran grandes trozos de madera, enormes, que se enlazaban unos con los otros y tenía que entrar preciso para darle la forma y tenía que quedar liso por fuera para que de esa manera se pueda también echar el pegamento que Dios quería, que era la brea. Ahora, ¿la brea de dónde la sacaban? Hay dos formas de obtener la brea. Una es que es un sedimento del petróleo. Tenía que haber algunos pozos donde brotaba el petróleo y este generaba pues la brea que se usa hasta el día de hoy, inclusive para los pavimentos, que es un producto pegajoso y bastante flexible y que también es impermeable. Así que la brea es un derivado del petróleo, pero posiblemente en esas zonas donde estaban no habían ningunos pozos petroleros. Así que la única forma era de que había otro mecanismo para tener la brea, y era a través de unos árboles, los cuales emitían una resina. Cuando estos se quemaban, estas maderas se quemaban, estos árboles se quemaban, expedían una resina pegajosa, que era usada también por los hombres de ese tiempo, y yo creo que ese fue el material que Noé usó. Y para poder calafatear todo ese barco de 1,5 cuadras de largo por 25 o 50 metros de ancho por 15 de alto, había que tener bastante brea, porque había que hacerlo por dentro y por fuera. Era todo un trabajo especializado y muy grande para 4 hombres que no contaban con grúas,
que no contaban con ningún mecanismo para jalar los troncos, para cortar los troncos. Será un trabajo bastante fuerte y había que tener mucho ingenio, mucha capacidad para construirlo. Yo creo que Dios le daba la inteligencia a Noé, lo capacitaba para que Noé supiera cómo hacer ese gran barco. Bendito sea el nombre del Señor. Así que podemos decir que Noé fue un gran inventor. Este hombre hizo el barco más grande del mundo. Bendito el Señor. Un barco que tenía primer piso, segundo piso y tercer piso. Enorme, con almacenes enormes. Porque Dios le dijo que almacenara todos los comestibles que pudieran alcanzar en el arca. No solamente era que entraron los animales, había que almacenar todos los comestibles para ellos y para los animales. Y todo eso Dios le ordenó que hiciera. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vemos aquí cómo Dios le dice, y de esta manera la harás, verso 15, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación, es decir, una vez terminado el barco, en la parte de arriba, casi para el lado de la pared del barco, tenía que hacer un techito así, como hacen hoy en las casas, que dejan una pequeña abertura. Pero esta era de un codo de alto, cerrado, y por supuesto tenía que estar cerrado todo, porque por ahí fue que él envió luego al cuervo y luego envió a la paloma. Era lo único que se podía abrir por dentro, porque cuando se selló el barco, dice que Dios cerró la puerta, es decir, Dios clausuró esa puerta. Nadie podía salir y nadie podía entrar. Estaba sellada. Solo esa ventanita de arriba tenía acceso a poder abrirse por dentro, que fue lo que usó Noé después. Así que Dios le otorgó al hombre la inteligencia y la capacidad. Cuando nosotros hablamos de lo que dice el Génesis en el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, y siempre lo menciono y siempre lo refresco, porque es importante que se nos grabe, Dios le dijo: te enseñorearás de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todo animal que se mueve y se arrastra sobre la tierra. Serás Señor, serás amo. Tú gobernarás, tú dominarás. De hecho, que Dios no solamente se estaba refiriendo a los animales, Dios se estaba refiriendo también al espacio en el cual habitaban esos animales. Le está diciendo: serás Señor de la tierra, dominarás en la tierra. Tú tendrás la capacidad de explotar esta tierra, de valerte de todos los recursos que tiene esta tierra para desarrollarte en ella. Serás Señor de todo animal que se mueve sobre la tierra y por ende de la tierra misma. Serás Señor de las aves de los cielos, es decir, de los aires, no solamente de este cielo atmosférico, porque nosotros tenemos un cielo atmosférico donde está nuestra atmósfera, que tiene oxígeno y que está dentro de esa bolsa llamada la capa de ozono. Y aquí
Este aire que respiramos es de nuestra atmósfera. Pero luego viene la estratosfera, viene ya el universo sideral, allí no hay oxígeno. Oxígeno solamente hay en la atmósfera de la Tierra, nada más, producida por las plantas. Las plantas producen el oxígeno y el oxígeno queda en nuestra atmósfera. Bendito el Señor. Entonces, te enseñorearás de los aires. Serás señor de los aires. Y por último, serás señor del mar. Porque también te vas a enseñorear de los peces del mar. Para ser señor de los peces del mar, pues hay que ir a las profundidades del mar. Hay que explorar todo el océano. El océano es inmenso y es muy profundo. Aún hay zonas en las profundidades del mar que el hombre todavía no llega, a pesar de toda la inventiva robótica y todo el escenario tecnológico que tiene, no ha logrado todavía llegar a las partes más profundas del mar, por la misma presión que tiene el mar. Pero han inventado máquinas robóticas que han ingresado muy, pero muy abajo, y donde han descubierto seres minúsculos, muy diferentes a los que están en la parte casi de la superficie. Que incluso algunos son medios transparentes. O sea, mientras más profundo hay misterios, cosas extraordinarias. Pero Dios le dijo al hombre: te enseñorearás. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir que Dios dotó al ser humano de una gran inteligencia. La inteligencia es la capacidad de retención. O sea, cuando el hombre investiga, cuando el hombre estudia, cuando el hombre se dedica a algo, inmediatamente su cerebro almacena todos esos datos. De hecho, que el cerebro del hombre en aquel entonces no es como el cerebro de ahora, que nos olvidamos dónde dejamos las llaves. El cerebro de ese entonces, al menos en Adán, era al 100%. O sea, su cerebro era la computadora más sofisticada, y hasta el día de hoy lo es. Porque las más sofisticadas que existen fue hecho por el hombre. O sea, el hombre es superior a la computadora más sofisticada. Y esos conocimientos, esos datos almacenados en su cerebro, era precisamente lo que el indicador del grado de inteligencia que poseía en ese entonces el hombre. Eso fue antes del pecado. Su coeficiente, que es precisamente la medición de su inteligencia, de su intelectualidad, estaba al 100%. Un coeficiente al 100% es capaz de hacer cosas extraordinarias. ¿Cuánto es el coeficiente promedio del hombre en estos tiempos? De los más sabios, el 7%, de los más sabios. Pero el promedio de orden natural está de 2 a 3%. Ese es el promedio de nuestro coeficiente intelectual. O sea, tenemos una retención pobre. Se nos escapan las ideas. Se nos van los datos que hemos almacenado. Cuando somos niños y nuestro cerebro está libre de tanta maldad, los niños retienen de una manera extraordinaria toda la información de este mundo.
Hasta los 5 años de edad, el niño ha almacenado cosas que le serán de por vida. Por ejemplo, usted nació acá en el Perú, y acá en el Perú las madres cocinan un arroz con pollo, y como esa es una comida peruana, pues los niños aprenden y gustan de esa comida, y hasta los 5 años de edad el gusto de esa comida queda en su cerebro. Queda en su cerebro. Cuando el niño crece y viaja a otro país, se va al Japón, se va a la China, se va a Rusia, se va a Estados Unidos, donde hay otro tipo de comidas, y comienza a comer. Y un día llega a la casa de un peruano o de una peruana, y ésta le da a comer un arroz con pollo. Al probarlo, su cerebro identifica inmediatamente el gusto de ese alimento. Y la persona abre los ojos, porque toda persona, cuando tiene una expresión de admiración, abre los ojos más de lo normal. Y ese impacto es un indicativo de que le trae a la memoria lo que comía en su país o lo que su madre preparaba. Y entonces dice: esta comida preparaba mi madre. Me gusta, porque eso ha sido ya clasificado en su cerebro desde que era niño. Y ahí ha quedado. Por eso la Biblia dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se olvidará, no se apartará de él. Bendito el nombre del Señor. Es decir, esa enseñanza, aquello que el niño ha recibido, no se apartará de él, estará siempre en su cerebro. Ahí estará. Eso quiere decir que el cerebro almacena. Luego, pasados los 5 años, el niño comienza a educarse, a formarse académicamente. El estudio académico es vital en la vida del ser humano. A veces en las iglesias se prohíbe el desarrollo intelectual, porque se ve como un acto que no sirve, como algo que no corresponde a nuestra visión espiritual. Nosotros debemos de buscar las cosas del reino de Dios, las cosas de Dios, lo espiritual. Lo otro no tiene mayor relevancia, dicen algunos, y están totalmente equivocados. Totalmente equivocados. Porque uno de los mandamientos de Dios era: creced y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y enseñorearse de la tierra, el mar y el aire. Desarrolla tu inteligencia. Todas las cosas que Dios ha provisto sobre la tierra, debajo de la tierra, en los aires y aún afuera de nuestra atmósfera. ¿Sabe usted que hay un anillo de meteoritos, verdad?, que están alrededor de la tierra, como si fueran grandes piedras que están alrededor. Y la mayoría de esas piedras enormes de kilómetros están llenas de oro. Increíble. Están llenas de oro. Esa es la razón por la cual hay tanta disputa por apoderarse del cielo, de tener acceso al cielo. Y por eso los rusos, los americanos, luego los chinos están en esa carrera de gobernar, de tener acceso a los satélites y a gobernar allá sobre el espacio, porque quieren apoderarse de todas las riquezas que hay allí también. Entonces, Dios ha dotado la inteligencia que se desarrolla y genera mucho porvenir
cuando el hombre empieza a estudiar. Hace 2000 años atrás no existía la energía eléctrica, no habían carros, no habían aviones, no habían barcos a vapor, todo era rústico, no habían los caminos asfaltados, todo era totalmente rústico. Sin embargo, en Egipto, en una ciudad llamada Alejandría, cuando los griegos tomaron el poder como imperio, ellos pusieron una de las más grandes bibliotecas que ha existido en el mundo. Era grande no solamente por su dimensión, sino por el contenido de sus libros. Porque allí los griegos, que eran muy dados a la inventiva, a la filosofía, a las letras, al arte, ellos tenían gente muy sabia, gente que se reunía en esa biblioteca que era como especie de una universidad de ese tiempo y de las mejores, porque ahí estaban los más grandes maestros de la historia. Y hubieron hombres que hicieron cosas muy adelantadas a su tiempo. Hicieron cosas extraordinarias que para esa época era algo sorprendente y que sin embargo ha sido desarrollado y puesto en favor del mundo en la época ya moderna. Por ejemplo, yo he anotado 4 de ellos para tener solamente una idea de la inteligencia del ser humano. Ctesibius, un sabio griego que precisamente estaba, porque estos 4 los he sacado de allí, de esa Universidad de Alejandría, de esa biblioteca. Ctesibius descubrió el aire comprimido, es decir, el accionar, y utilizó el aire comprimido para hacer grandes inventos. ¿Qué es el aire comprimido? Es aquello, por ejemplo, que usan las llantas de un coche. Usted infla una llanta y adentro de esa llanta ese aire está comprimido. Lo mantiene la rueda en la medida exacta para poder circular. También hay herramientas hoy en día modernas basado en el principio del aire comprimido, como es, por ejemplo, aquellas manijas hidráulicas de aire que pueden sacar los pernos o las tuercas de una llanta. O un taladro, que ahora es eléctrico, pero antiguamente eran de aire comprimido. Y muchas cosas que se hacen con el aire comprimido. Ctesibius lo descubrió y él hizo algunos inventos. Bendito el nombre del Señor. Por ejemplo, miren ustedes, en su época, estoy hablando de hace 2000 años atrás, Ctesibius inventó la bomba de agua, precisamente a través del aire comprimido. La bomba de agua, que es parecida ahora por supuesto es eléctrica, ¿verdad? Te pone una bombita para succionar agua que lo lleve hasta arriba, hacia su tanque elevado, y ahí pueda distribuir agua a toda su casa. Pero en ese tiempo no había electricidad, así que el bombeo era manual. Pero él inventó a través del aire comprimido, inventó 2 válvulas que se movían dentro de una máquina pequeña que era de manija, que cuando se movían las manijas, esos pistones, esas válvulas se movían y automáticamente producían que el aire se comprimiera, hiciera fuerza y levantara el agua. Y ellos utilizaban ese aparato cuando había incendios. Colocaban aquel aparato en un lugar donde había agua y de ahí ellos comenzaban a manipular
la palanca y el agua salía a chorros, directo, como sale hoy la manguera de bomberos. Y eso para la época era algo muy novedoso, era algo muy grande. Estos hombres estudiaron, estos hombres se llevaron muchos días y noches analizando. La imaginación de ellos volaba. Estaban preocupados por el desarrollo. Ellos no estaban preocupados por otras cosas, sino por el desarrollo en el mundo, de traer al mundo algo que pueda traer confort, que pueda traer comodidad, que pueda ayudar a que la humanidad tenga cosas extraordinarias. Inventaron. Prácticamente fue el padre de lo que hoy son los carros de bomberos. La tecnología luego ha tomado eso como un principio, como un antecedente para perfeccionar. Y lo que hoy vemos funcionando con las mangueras de bomberos, como las mangueras que están en los edificios, que ahora funciona electricidad, en ese tiempo era a través del aire comprimido, pero tenía el mismo principio y por lo tanto era efectivo en ese tiempo y ahora es más efectivo porque se ha perfeccionado. Pero tuvo un comienzo hace 2000 años atrás. También fue el hombre que inventó por primera vez un reloj a base de agua. Dicen que es el reloj más perfecto y exacto que ha tenido la humanidad hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. O sea, era un reloj que funcionaba con un sistema hidráulico pero a base de agua, utilizando el principio del aire comprimido. Y cuando el agua iba cayendo, la manija iba subiendo conforme el horario y era exacto en las estaciones del año, en todo. O sea, este hombre, Ctesibiu, fue un hombre muy capaz, un gran sabio, un gran inventor, un gran ingeniero, que hizo cosas extraordinarias, que ahora tenemos un reloj basado en el principio de este hombre. Filón de Bizancio es otro hombre que existió en esa misma época. Aunque ustedes no lo crean, es el padre de la robótica. Este hombre inventó un robot personal, un robot que servía vino y que lo mezclaba con agua. Él hizo un mecanismo a través del aire comprimido también, donde lo colocó dentro de una estatua que tenía un brazo que se movía. El brazo estaba así. Cuando colocaban la copa, el peso de la copa, a pesar que no era mucho, activaba el mecanismo, ese peso activaba el mecanismo del aire comprimido y hacía que con la otra mano que estaba así saliera un chorro de vino. Y cuando pesaba más, automáticamente el chorro de vino se detenía y aparecía un chorro de agua, porque era la forma en que tomaban vino los antiguos griegos. Ellos no tomaban el vino puro, sino lo mezclaban con agua. Así era la costumbre. Y este hombre tenía en su casa este muñeco con figura de mujer que tenía ese brazo, y cuando colocaban la copa, todos los invitados colocaban su copa, salía el vino con el agua. Fue el primer robot. ¿Quién se iba a imaginar que hace 2000 años atrás iba a existir un robot? Y un robot con figura de mujer que parecía una persona, pero que era un robot y que estaba por dentro con un mecanismo especializado que le hacía botar vino y agua. Fue algo extraordinario para esa época. Ese hombre estaba adelantado, por supuesto, a su época. Bendito el nombre del Señor. También
Él inventó el tintero giratorio, un tintero que tenía 8 agujeros, que era donde metían la pluma para escribir, y adentro estaba la tinta. Y este tintero daba vueltas, pero no se caía la tinta por ninguno de los agujeros, porque dentro había un mecanismo que mantenía el tintero estable, lo mantenía ahí. Y alrededor giraba aquel cono donde estaban los orificios, giraba, pero el tintero no giraba. Esto fue algo tan tremendo que hasta el día de hoy se utiliza ese principio y lo usan los aviones. Los aviones que no pueden ver la pista y que a veces están en una neblina, en una oscuridad o en la noche, ellos tienen el giroscopio, que es un aparato que está en el panel del avión, donde se puede ver al avión que gira hacia la izquierda o que gira hacia la derecha, pero hay una rayita en medio que nunca se mueve, que siempre está en su sitio, como la brújula, que siempre la aguja está hacia el norte. Esta se mantiene estable, y cuando el avión está ladeado, entonces ellos usan el timón para colocarlo al mismo nivel. Ese giroscopio es basado precisamente en el principio que tuvo este hombre para hacer, bendito el nombre del Señor, este aparato del tintero. Es un principio que hasta el día de hoy se usa. O sea, era un hombre adelantado a su época, bendito el Señor. También este hombre fue un hombre que inventó la cardán, es decir, tuvo varias cosas muy interesantes. Luego vino Herón, que fue el que hizo la máquina expendedora. Es aquella, usted cuando va a un supermercado o algo, a veces quiere tomar una agua o quiere tomar una gaseosa, mete una moneda, ¿verdad? Coloca el número que usted quiere, la gaseosa, y cuando usted aprieta el botón, ¡plum!, automáticamente cae la gaseosa y usted la recoge. Pues algo parecido hizo este hombre en esa época, hace 2000 años atrás, y no había electricidad. Utilizó otra forma, bendito el nombre del Señor, en el cual él en un templo colocó un recipiente con agua y con una pequeña abertura, de tal manera que cuando echaban una moneda, el peso de la moneda giraba un mecanismo adentro, hacía presión, y este se abría por el peso de la moneda que iba cayendo poco a poco, se abría y el agua salía entonces por un cañito, y cuando la moneda llegaba al fondo, ¡bum!, se cerraba, y era exactamente la capacidad de una taza con agua. O sea, imagínense, inventó algo que para su tiempo estaba muy adelantado. Luego le voy a explicar por qué estoy mencionando todo esto. También inventó las puertas automáticas. ¿Usted ha entrado alguna vez a un edificio donde usted llega, hay un sensor arriba de la puerta y cuando usted se acerca, ¡bum!, se abre, ¿verdad? Y usted pasa, y cuando pasa se vuelve a cerrar. Este hombre, amado hermano, extraordinariamente llamado Herón, hizo una puerta automática en un templo grande que tenía un horario en que se abría la puerta y la gente entraba, y cuando terminaba todo tenía un horario en que la puerta se cerraba. A través del aire comprimido y a través de otros mecanismos, él hacía que a una determinada hora las puertas se abrieran automáticamente a través de un mecanismo impulsado por aire comprimido y por una serie de rodajes y de cosas de madera que producía que se abriera la puerta. Entonces la gente que estaba afuera esperando que se abriera el templo se quedaban sorprendidos de que esas puertas solitas se abrieran, y pensaban que eran los dioses los que abrían las puertas. Y luego, cuando terminaba todo y todos salían, a una determinada hora se volvían a cerrar solitas las puertas. Esto fue un invento de Herón,
y que estuvo muy adelantado y que ese principio se está utilizando hoy. Así que estos hombres fueron los pioneros de todos estos inventos. Y por supuesto, inventó también la bola que giraba a vapor, que era que cuando se calentaba el agua, el vapor, que tenía unas cañerías que salían de esa bola, giraban, los hacía girar. Es un mecanismo que se usa ahora en los barcos de vapor y en todo lo que tiene que ver con el vapor. Luego llegó Arquímedes, y Arquímedes fue el que hizo la polea compuesta, inventó la polea, donde había, por decir, una piedra de 1 tonelada, se necesitaban muchos hombres para moverla, para jalarla, para levantarla. Sin embargo, este hombre inventó la polea compuesta, donde un solo hombre podía jalar de la soga a través de varias poleas y un solo hombre levantaba esa tremenda piedra. O sea, la polea hacía todo el trabajo. Ese invento hasta el día de hoy se utiliza. Se ha ido perfeccionando y ahora todo está pues computarizado, mecanizado, etcétera. Pero fue este hombre el que dio la iniciativa para ese tipo de invento. También inventó el tornillo, pero no el tornillo de esos que se usan para ajustar bisagras, sino el tornillo de agua, que era un tornillo que cuando se agitaba, una palanca, el tornillo giraba y hacía que el agua subiera. Se hacía subir el agua una parte alta y ahí brotaba el agua a través de ese mecanismo grande, un tornillo gigante que daba vueltas y automáticamente subía el agua. Era algo genial y que en ese tiempo resolvía un montón de problemas, porque habían lugares donde no podían subir el agua, había que cargar el agua, pero esto lo subía fácilmente. Y esto fue para esa época algo extraordinario. Este fue el popular Arquímedes, ¿no? Y bueno, fue el que hizo el barco más grande, pero yo creo que fue el segundo que hizo el barco más grande y lujoso de aquella época. El primero fue Noé. Bendito el Señor, ¿no? Entonces, Arquímedes, como Herón, como Filón de Bizancio, como Ctesibios, fueron hombres con una gran capacidad de inventiva, con una gran inteligencia, que ha desarrollado cosas que en su época eran imposibles de entender o de conocer cómo se hicieron. Pero fueron grandes sabios, sabios que utilizaron la inteligencia. Ahora, mire bien, el diablo, que el Señor lo reprenda, él puede destruir tu moral, él puede destruir tu vida por el pecado, él puede generarte rencores, él puede traer sobre ti muchas situaciones malas, pero lo único que el diablo no puede hacer es quitarte la inteligencia. La inteligencia es algo que Dios nos ha dado y que el diablo no nos puede quitar. El hombre es inteligente por naturaleza. El hombre puede hacer muchas cosas buenas si se propone. Y cuando su vida está cerca de Dios, entonces todo lo que hace es bueno, porque todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Usted es una persona muy capaz, tal vez en su trabajo, tal vez en sus estudios. Usted es una persona muy hábil, muy diestra, usted es una persona con una gran inteligencia. El problema no es su inteligencia, el problema no es que usted no tenga inventiva, el problema es que no sepa trabajar. Usted lo hace muy bien, usted tiene mucho potencial para llegar a hacer cosas extraordinarias. Puede escribir libros de ciencia, puede escribir libros de filosofía, de lo que quiera, si usted se dedica a ello. El problema con usted no es la inteligencia, no es la capacidad que usted tiene. El problema con usted es que usted está apartado de Dios. Y al estar apartado de Dios, usted es atrofiado en todas las cosas buenas que debería de hacer. El diablo lo induce al pecado. El diablo lo aparta de Dios y le quita la felicidad. Y genera en usted
depresiones, tristezas, amarguras, genera en usted ira, violencia, y eso es lo que a usted lo daña. Es como un cáncer que se apodera de usted. Todas estas cosas el diablo provoca, porque sabe que si usted se pone a razonar, sabe que si usted comienza a buscar a Dios, usted va a comenzar a usar todo ese potencial para las cosas buenas y positivas. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso vemos creyentes que cuando estaban en el pecado no servían para nada, a pesar de que eran muy inteligentes. Jóvenes que tenían altas notas en las universidades, de repente cayeron en la droga, de repente cayeron en el alcoholismo, de repente su vida se frustró por los malos amigos, las malas juntas, cayeron en la cárcel y toda su juventud se perdió, porque ahora tienen que pagar un precio muy alto por el pecado y la maldad. Y todo eso Satanás ha puesto como una traba para que el hombre caiga, para que el hombre se desmorone, para que el hombre luego se desespere y se quite la vida, a pesar de toda la capacidad que tiene. Todos los seres humanos tenemos capacidad en alta potencia, todos los que estamos aquí, ustedes, yo, todos tenemos, pero cuando eso se manifiesta es cuando tenemos a Cristo, cuando tenemos a Dios, cuando tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da a nosotros buena voluntad, nos da una visión sana de las cosas, nos hace proyectarnos hacia las cosas buenas, hacia las cosas correctas, y buscamos el mejoramiento en todas las cosas y utilizamos ese potencial que Dios nos ha dado. Noé, si hubiera sido un hombre como los demás, llenos de violencia, llenos de pecado, llenos de maldad, Noé estuviera sucumbido en el diluvio. Noé jamás hubiera podido ser usado por Dios, jamás hubiera tenido esa inventiva, esa capacidad de ser el hombre que construyó el barco más grande del mundo, un barco que le salvó la vida a toda la especie que Dios había creado, un barco que salvó la vida al ser humano, a su familia, y que hizo que nuevamente la tierra se poblara y que usted y yo existiéramos hoy en día. Gracias a ese hombre que se puso en las manos de Dios, a ese hombre que decidió servir a Dios. Los hombres que sirven a Dios, nosotros tenemos que agradecer a Dios por ellos. Los hombres y mujeres que alaban a Dios, que sirven a Dios, que viven para Dios, que se entregan a Dios, son hombres al cual Dios usa sus capacidades para hacer lo correcto. Ponen en ellos palabras de sabiduría, ponen en ellos una mentalidad diferente, ponen en ellos una visión distinta, ponen en ellos un deseo de hacer el bien. Dios es el que guía la inteligencia, y a los hijos de Dios no solamente explota Dios su inteligencia, sino que añade a la inteligencia la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¡Gloria a Dios! Ese es el principio de la sabiduría. Noé no estuvo predicándole a la gente. Dios había determinado el fin. Dios había dicho: raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente. Y eso fue lo que hizo. Dios destruyó la humanidad con el diluvio, por eso le mandó a hacer el barco. No le mandó a hacer el barco para que Dios le dijera después: no, espérate, ya no lo hagas ya, voy a perdonarlos. No, ya estaba destinado, ya estaba establecido. Por eso es que ninguno se salvó. Ellos tuvieron la oportunidad antes, así como la tuvo Noé, porque Noé caminó con Dios por algo, ¿no? Noé caminó con Dios porque alguien le dio a conocer a Dios, alguien le habló de Dios. Él tenía conocimiento de Dios como lo tenía la humanidad. La humanidad tenía conocimiento de lo que era bueno y de lo que era malo. Tenían conocimiento del Creador. Eso lo tenía la humanidad como lo tiene hoy la humanidad actual. La gente de hoy tiene conocimiento del bien y del mal. Aunque no conozcan la Biblia, aunque nunca hayan ido a una iglesia, eso no interesa.
Sus conciencias les revelan lo que es bueno y lo que es malo. Saben que hay un Dios verdadero. Saben que hay que buscar a Dios. Pero la gente no lo hace. La gente prefiere el mundo del pecado. La gente prefiere entrar en su ambiente malsano. Pero dentro de esa humanidad hay hombres y mujeres que se han apartado de ese camino, a quien el Señor ha tocado su corazón y ellos se han apartado. Y a pesar de que no son la mayoría, sin embargo, ellos sirven a Dios y hacen la voluntad de Dios y ejercen una benignidad muy grande sobre el mundo, a tal grado que el Señor dijo que somos la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Por lo tanto, Dios ha añadido a nuestra vida sabiduría, porque la inteligencia que tiene que ver con el conocimiento, con la retención de los datos, de la información, el almacenamiento de toda esa información, tiene que ver con la inteligencia, pero la inteligencia no sabe cómo aplicarla a no ser que venga la sabiduría. Y la sabiduría tiene un enfoque más de orden moral, de orden espiritual. La inteligencia se basta por sí sola para poder diseñar, para poder inventar, para poder crear cosas, descubrir cosas, para poder perfeccionar cosas. Con la inteligencia basta. Pero la sabiduría tiene un carácter más de orden espiritual y moral. La sabiduría tiene que ver con la conducta del ser humano. A mayor sabiduría, mejor conducta. A mayor sabiduría, mejor trato, mejor amor, mejor comprensión de las cosas, más interés en las cosas que convienen, más juicio para discernir entre lo bueno y lo malo. La sabiduría nos da a nosotros la capacidad de poder explicar, de poder hablar, de poder determinar a través de las palabras lo que es más justo, más correcto y más loable. Por lo tanto, hay lógica en la sabiduría. En la sabiduría, hermano, hay un sentido de convencimiento noble, bueno, que ayuda al prójimo. Todos necesitamos de un consejo. El consejo es precisamente la sabiduría en acción. Nadie te da un consejo para destruirte. Si tu corazón es bueno y la experiencia te ha enseñado cosas y sobre todo tu conducta ha sido perfeccionada con los años y sobre todo si Dios está contigo, tus consejos serán sabios. Tus consejos estarán llenos de sabiduría, tus palabras estarán llenas de sabiduría, de tal manera que podrás ayudar a esas personas que no lo conocen, que no lo tienen. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando estamos lejos de Dios no tenemos sabiduría. Y por lo tanto, aunque tenemos conocimiento, aunque somos hábiles en el trabajo, aunque podemos lograr cosas, escribir libros y hacer arte y hacer de todo, y todo gracias a la inteligencia, sin embargo, la conducta puede ser deplorable. La conducta puede ser malsana. La conducta puede ser invertida a la forma en que Dios lo ha creado. Pero la sabiduría ordena. La sabiduría coloca las cosas en su lugar. La sabiduría hace comprender. La sabiduría es benigna. La sabiduría es justa. La sabiduría tiene como fin, amado hermano, ordenar los pasos del hombre. Por eso cuando Pablo dice, hablamos sabiduría, y no sabiduría de este mundo, sino sabiduría de Dios, la que ninguno de los hombres tenía, por si no, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Pero ellos no tenían esa sabiduría espiritual. Ellos tenían una inteligencia del mundo, mas no la sabiduría de Dios. Nosotros los creyentes tenemos la sabiduría de Dios, que va siendo proporcionada en la medida que nosotros buscamos a Dios, en la medida que nosotros estudiamos la palabra de Dios. Entonces nuestra vida se va dotando de sabiduría y nuestra conducta va tomando un rumbo totalmente diferente al rumbo que llevan aquellos que no conocen a Dios.
Nosotros tenemos la capacidad de entender. Cuando Salomón pidió sabiduría, le dijo: dame sabiduría para entender juicio y equidad, para tener juicio y equidad, para actuar con justicia. Dame sabiduría, porque la sabiduría tiene que ver con la conducta, tiene que ver con el orden de vida de los seres humanos. En eso nos diferenciamos de los animales, cuando tenemos la sabiduría de Dios. Cuando no tenemos la sabiduría de Dios, nos volvemos como animales, nos volvemos fieros, saltamos sobre el otro, golpeamos, dañamos, matamos, hacemos cosas terribles, porque estamos alejados de la sabiduría de Dios, de esa sabiduría que regula nuestra conducta, de esa palabra que ordena nuestros pasos, que ordena nuestros caminos, de esa palabra que trae equilibrio a nuestra mente para poder razonar bien. Cuando no tenemos a Dios, no tenemos su sabiduría, entonces actuamos en base a nuestro juicio humano, que tiende siempre a fallar, porque hay un enemigo que te rodea, hay un enemigo que siempre te pone trampas, hay un enemigo que te aparta de la sabiduría de Dios. Eso fue lo que hizo el diablo con Eva, cuando le dijo: sabe Dios que el día que comas serás como Dios, serás igual que Él. Y trastornó el pensamiento de Eva y comió de aquel fruto. Por eso, cuando nosotros analizamos las Escrituras, vemos a un hombre que en una época llena de violencia decidió caminar con Dios, decidió servir a Dios, y esto trajo gracia para su vida y para su familia. Siempre vamos a encontrar que Dios no solamente protege al que le busca, sino que protege a toda su familia. La bendición que Dios le da a un hombre que tiene familia, se la da a toda su familia. De alguna manera Dios irá salvando a cada uno de ellos, porque es su promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bendito sea el nombre del Señor. Puede que haya personas que nunca vieron el cambio de sus hijos, de su mujer o de su marido. Murieron. Ellos murieron, no lograron ver el cambio. A pesar de que oraban, ayunaban, clamaban por sus hijos, clamaban por el marido, clamaban por la mujer, pero nunca cambiaron cuando él estaba con vida o cuando ella estaba con vida. Murió el hombre, murió la mujer que clamaba. Se fue para el cielo. Pero la promesa de Dios se cumple sí o sí. Lo que Dios nos ha prometido, eso se va a cumplir. Cree en el Señor Jesucristo y tú, toda tu casa será salva. Y aunque haya muerto la persona, Dios va a tratar con esos hijos, Dios va a tratar con esa mujer, con ese hombre. Lo va a salvar, le va a dar la oportunidad. Porque hubo uno que se rindió a los pies de Cristo. Hubo uno que se negó a sí mismo para servir a Dios. Y ese servicio a Dios es compensado por Dios, no solamente por traer salvación a su alma, sino por también salvar a toda su familia. Gloria a Dios, hermano. Bienaventurados los hijos que tienen un padre cristiano. Bienaventuradas las hijas que tienen una madre cristiana. Bienaventurada la mujer que se casó con un cristiano. Bienaventurado el hombre que tiene como mujer a una mujer cristiana. Abuelos cristianos, hombres que sirven a Dios, son bienaventurados, porque la salvación los rodea también a ellos, a pesar de que ellos no están buscando a Dios. Pero Dios tiene misericordia por amor a ese hombre, por amor a esa mujer que se niega, que sufre, que es atropellado, que es difamado, que es menospreciado por causa de la palabra de Dios. Dios, en mérito a esa fidelidad, cumple su promesa. Tú y tu casa serán salvos. El Señor te dice: si tú crees en mí, tú y tu casa. Pero mi marido es muy difícil, mi mujer es muy complicada, mi suegra ya no se puede, mis hijos. Si tú eres fiel a Dios, aunque tú no lo veas, aunque tú te mueras antes, esa promesa se va a cumplir.
si tú eres fiel. ¿Cuántos han padecido, hermano, por ser cristianos? ¿Cuántos han sufrido por ser cristianos? Les han hecho la vida de cuadritos, los han despojado, han creado problemas a tu alrededor, tu propia familia del cual Dios ha prometido salvarlos. Esa misma familia te han llevado a la muerte, te han llevado a la enfermedad, te han llevado a situaciones extremas que tú has tenido que gritar, que llorar, que suplicar, que clamar a voz en cuello. Has enfrentado cada crisis, pero Dios dice, tu trabajo no será en vano. Tus lágrimas no serán en vano. Todo tu esfuerzo y tu sacrificio por tu familia no será en vano. Clama a mí y yo te responderé. Aparte de que Dios te daré sabiduría para que sepas cómo conducirte, para que sepas cómo hablar, para que sepas cómo hacer ante tus situaciones complicadas. Si alguno está falto de sabiduría, pídame, dice el Señor, yo daré abundantemente y sin reproche. Sabiduría celestial. Una palabra sabia, hermano, deja mudo a cualquiera. La Biblia dice que el día que estemos delante de aquellos tribunales, no os preocupéis qué habéis de decir o qué habéis de responder, porque en ese momento el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y os dará sabiduría, os dará palabras que dejarán mudo a aquellos magistrados, a aquella gente que los señala y que los acusa. Es la sabiduría de Dios. La inteligencia es buena. Si tú eres un zapatero, tú puedes llegar a ser el mejor zapatero. Si tú comienzas a investigar, estudiar sobre el calzado, a perfeccionarte, serás un hombre del cual la gente te buscará y dirá, conozco un zapatero que ese hombre trabaja hermosísimo. Mire, en la familia por parte de mi papá, tengo un tío, o tuve un tío porque ya murió, que era el mayor de los hermanos de mi padre. Él era el mayor, mi tío Félix. Ese hombre trabajaba en tapicería, en muebles, pero ese hombre hacía unos acabados que no lo hacía cualquiera. Tenía un arte en sus manos para hacer unos acabados con el marroquín, con la tela, con lo que sea. Te hacía unos acabados que tú veías el mueble y te quedabas extasiado de ver el acabado que tenía ese mueble. Era algo especial en él. Él no conocía a Dios. Era un hombre colérico. Nunca supo lo que era el amor de Cristo. Pero yo les digo, si un hombre que tan solamente posee la inteligencia, el razonamiento humano, tiene tanta pericia y tanto arte en sus manos, ¿cómo no lo va a tener un cristiano? ¿Cómo es posible que tú tengas un oficio, tengas una profesión y que la gente no te busque? Y que la gente no vea en ti capacidad. Te contratan y la gente queda insatisfecha con tu trabajo. O no cumples con tu trabajo. Quedas mal. Los mismos hermanos de la iglesia, que muchas veces contratan hermanos para que le hagan un trabajo, cualquiera que sea, dicen, nunca más lo llamo. Es muy irresponsable. Me dijo que iba a venir a la 1, le he estado esperando hasta las 3 de la tarde y nunca llegó. Me dijo que iba a hacer esto y lo hizo mal. He tenido que gastar doble porque he tenido que contratar otro técnico. Y un técnico mundano me ha hecho un trabajo bueno y el cristiano me ha hecho un trabajo pero pésimo. Los creyentes son los más reclamones, los más perezosos. Y a veces los inconversos, los que no tienen a Dios,
son más responsables, más hábiles, más capaces. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es que tú no vas a tener capacidad? ¿Cómo es que tú no vas a tener sabiduría si tú tienes a Dios? Tienes a Dios, pero no tienes dedicación. Porque tú piensas que las cosas seculares son irrelevantes. Si tú pones una tienda, la capacidad que tú tienes para colocar la tienda, aún para exponer tus productos, la persona llega y es impactada en solamente saber colocar los productos. Y la capacidad para poder vender, la alegría con que lo haces, el amor con que lo haces, la forma en que trabajas. Pero hay creyentes que la gente va a comprarle y todo déspota. ¿Cuánto vale tal cosa? ¿Va a comprar? No, pero estoy preguntando cuánto vale, pues ahí no está el precio. ¿Sabes qué es eso? Y lo peor es que la persona que le está preguntando lo está viendo sentado ahí con la Biblia abierta. Díganme ustedes si esos clientes no se van renegando. Ese es evangélico, dice. Es evangélico. Así trata. Así es su expresión. No eres responsable. No tienes capacidad, no tienes inventiva. Si tú pones cualquiera, seas un profesional, pones un estudio, te asocias con otro, no sé, tu capacidad, hermano, no solo de inteligencia, sino de la sabiduría de Dios, porque para eso oras. Dios te guía, te da inventiva, te pone gracia para que sepas hacer las cosas. Hasta para arreglar tu casa. Hay gracia, hay algo diferente. Hay orden. Los colores combinan. No, pues tienes un mueble marrón y pintas de verde encendida la pared. ¿Qué contraste hay? ¿Qué similitud tiene? ¿Qué estética puede producir un color? Cuando tú te vistes, tienes que entender que hay colores que caen con otros colores y hay colores que no. Dios ha establecido la estética y todo eso tiene que ver con la sabiduría, con el buen gusto. Tiene que ver con tu manera de pensar, con tu manera de ver las cosas. Cuando estamos separados de Dios, nada de eso nos importa. Mire, cuando estamos separados de Dios, no nos queremos bañar, no nos afeitamos, andamos todos andrajosos, todas andrajosas, porque tu vida espiritual está decaída. Y sales a la calle a barrer la vereda de tu puerta, de tu casa, y estás hecha, pareces una bruja. El hombre sale a trabajar todo hecho un etcétera. No tienes ni presencia. Porque tu nivel espiritual está así, igualito, como estás tú. No tienes presencia, no tienes limpieza, no tienes orden, no tienes belleza, no tienes nada. Estás separado de Dios. Allá en el cielo, que alguien muestre si hay algo feo. Allá en el cielo todo es bello, todo es hermoso. Y los hijos de Dios marcamos una diferencia. Los hijos de Dios somos diferentes. Somos personas con creatividad, con ingenio. Hay gente que compone canciones, hay gente que hace dramas, hay gente que hace cosas con ingenio, con capacidad. Y eso es algo, amado hermano, que usted tiene que entenderlo. Noé no sabía construir un barco, pero Dios puso en su corazón la inventiva.
Cuando él cortó la madera, cuando él en su mente comenzó a mirar, a visualizar, como estos hombres que he mencionado, ellos en su mente visualizaron los artefactos, visualizaron lo que iban a hacer. Sacaron medidas, comenzaron a ver el contrapeso, comenzaron a utilizar la ciencia para aplicar su imaginación. Hicieron cosas extraordinarias. Hay un libro que se llama Los grandes inventos y descubrimientos, escrito por un cristiano. Y la mayoría de los grandes inventos y descubrimientos fueron hechos por cristianos evangélicos. La primera máquina de coser llamada Singer fue un hombre cristiano. El helicóptero fue creado por un hombre cristiano evangélico. El tren por primera vez fue creado por un hombre. Los hermanos, habían unos hermanos que inventaron el aeroplano. Eran cristianos evangélicos. Gente con capacidad, plasmaban su imaginación, trazando, estudiando, considerando. Es lo que tienes que hacer. Tú eres un hombre con capacidad. Y si tú estás cerca de Dios, tú puedes ser un hombre muy productivo. Tú puedes trabajar para alguien, pero en poco tiempo dices, voy a hacer mi propia empresa. Y voy a trabajar de esta manera, y voy a trabajar de esta otra manera, y voy a asociarme con el banco tal, y voy a pedir un préstamo, y voy a hacer esto, y voy a hacer... O sea, tienes la capacidad. No se trata solamente de pedir un préstamo y poner un negocio, no. Se trata de hacer un estudio de lo que vas a hacer, para que las cosas salgan bien. Las cosas salen mal porque tú no proyectaste nada. Las cosas salen bien cuando haces un estudio, cuando tú te proyectas, cuando tú analizas las cosas. Pero la gente parece que no tiene esa capacidad de razonamiento. Y a veces en las universidades y aún en la internet hay gente especializada que te enseña cómo hacer un negocio. Pero tú dices, no, yo no necesito a esa persona, no me interesa. Pero esas personas están preparadas para darte las indicaciones correctas. Va a tener un costo, pero te va a beneficiar. ¿Por qué creen que en todos los profesionales y en todas las empresas donde hay profesionales mandan a actualizarse a la gente? ¿Para qué? No, si yo sé, tienes que actualizarte. Porque el mundo sigue evolucionando, la ciencia sigue aumentando y tú no te puedes quedar atrás, tienes que actualizarte. Tienes que actualizarte. Y eso demanda tiempo, demanda estudio, demanda trabajo. ¿Acaso estos hombres que inventaron estas cosas lo hicieron de un día para otro? ¿Acaso Noé para construir ese barco se demoró un mes? 120 años. Duró la construcción de ese barco. ¿Saben a qué edad llamó Dios a Noé? A los 600 años. Cuando Noé tenía 600 años, Dios le mandó a hacer el barco. Y después que construyó el barco, después del diluvio, Noé vivió 350 años más. 950 años fue la vida de Noé. Pero lo llamó a los 600 años. Tú dices, yo ya tengo 50 años, ya tengo 60, ya tengo 70 años, ya, yo no, yo ya, ¿para qué? ¿Para qué? Tú tienes a Dios. Tú puedes hacer cosas extraordinarias. Porque Dios no es limitado por nada. Él no es limitado. Tú dices, no, yo ya cumplí mi ciclo, hasta aquí nomás. Ah, hasta ahí nomás entonces. Tú lo estás declarando. Tú mismo estás cerrando la puerta. Tú estás diciendo, cierren la puerta porque yo ya no doy más. Hasta aquí llegué. Ah, entonces tú estás cerrándole la puerta a Dios. Porque Dios dice que para Él no hay nada imposible. Que hasta el último minuto de vida, el hombre que sigue proyectado y que sigue confiando en Dios, moverá el brazo de Dios. Moverá el brazo de Dios. Muchos de estos hombres no conocían a Dios.
hicieron cosas fabulosas. Imagínense con Dios. Y voy a terminar diciendo algo un poco descabellado para algunos. ¿Sabe quién se opuso al desarrollo de la humanidad? Porque con hombres sabios como estos, con esa universidad en Alejandría, mucha gente pudo haber hecho muchas cosas extraordinarias. Y todo esto que hoy vemos, este avance tecnológico, hubiera existido ya hace 2000 años atrás. Pero ¿por qué hubo todo ese retraso? Y esta época moderna, recién, todo ha evolucionado tremendamente. ¿Por qué? ¿Por qué no fue hace 2000 años atrás? ¿Sabe por qué? Por la religión. La religión, amado hermano, esa religión dirigida por hombres soberbios, por hombres sin Dios. ¿Cómo es posible que en una religión hayan hombres sin Dios? ¿Sí? Y por muchos años mandaron a la hoguera a muchos sabios porque no creían en lo que ellos decían. Galileo Galilei fue quemado en la hoguera porque él decía, al igual que Copérnico, ellos decían que la Tierra giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, y que la Tierra daba vueltas sobre su propio eje, y por eso lo mandaron a la hoguera. La Inquisición, la religión, detenía el avance, el desarrollo científico. Lo veían como algo diabólico. Preferían creer en la astrología y no en la astronomía. La astrología tiene que ver con el ocultismo, la astronomía tiene que ver con la ciencia. Pero la ciencia fue detenida, hermano, por años. Porque eso es lo que el diablo siempre ha querido, detener, frenar el desarrollo de la comodidad, el desarrollo de la gente. Y tenerlos en la ignorancia. ¿Cuántos años Dios te ha tenido en la ignorancia? Perdón, el diablo te ha tenido en la ignorancia, porque Dios te da más bien sabiduría. Pero el diablo te ha tenido en la ignorancia, a ti y a mí. Porque no conocíamos al Señor. Y seguíamos los pasos de nuestros ancestros. Nuestro padre fue un borracho, nosotros también borrachos. Nuestro abuelo fue mujeriego, nosotros también igual. El otro era ladrón, nosotros también igual. O sea, una cadena de nunca acabar. Que la vida no vale nada, decían nuestros abuelos, nuestros padres decían la vida no vale nada y nosotros seguíamos, la vida no vale nada. Y la religión detenía, perseguía a estos hombres, los veía como diabólicos. Pero no, mi hermano. Es como algunos ven la internet como algo diabólico. Depende para qué lo uses. Pero la internet tiene un poder de información extraordinario. Puedes aprender inglés, francés, chino gratuitamente. Puedes conocer de pintura, puedes conocer de mecánica, puedes conocer de todo. Pero si lo usas para cosas malas, si lo vas a usar para cosas inmorales, si lo vas a usar para maldad, para hackear a la gente, si lo vas a usar para eso, pues eres un atrasado mental. Y la internet para ti no es favorable. Es destructiva para ti por tu condición. Pero para aquellos que tienen puesta su mirada hacia las cosas buenas y nobles, para aquellos que se quieren desarrollar, para aquellos que quieren conocer, la internet te abre un mundo de oportunidades. Tienes todo el mundo a tu disposición con solo un botón.
Antes yo veía las películas cuando en esa serie de Viaje a las Estrellas le hablaban a la computadora y le decían dime tal cosa y la computadora le respondía y lo veíamos como ciencia ficción. Hoy nosotros le hablamos a nuestro celular, le decimos tal cosa y nos da la información. Nos da la información que queremos. Tú nunca pides información de nada. Y piensas que eso no es importante. Hay iglesias en estos tiempos evangélicas que te dicen que ya no trabajes, que ya no estudies, porque viene Cristo. Cristo viene, ¿para qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a trabajar? Ponte a orar con tu familia, porque el Señor viene. Son analfabetos, son ignorantes. La Biblia dice que cuando el Señor venga, ojalá nos encuentre haciendo así, trabajando, haciendo las cosas bien. Pero hay ignorancia hasta de las Escrituras. Amados hermanos, no importa la edad que tú tengas, hay un mundo por delante, como hay un cielo. Nosotros vamos paralelos. La salvación de nuestra alma, el cuidado de nuestra vida espiritual y el desarrollo humano, el avance, el conocimiento, el porvenir, va de la mano. No somos del mundo, pero estamos en este mundo. Y mientras estemos en este mundo, hagamos lo correcto, que el Señor nos guardará del mal, y trabajemos, desarrollémonos. Hagamos que nuestros hijos estudien, pero que también vengan a la iglesia, que también busquen a Dios, que sea paralelo. No todo es estudio, no, estudio e iglesia. Tu vida espiritual vale más, tienes que cuidarla. Y el estudio es importante y tienes que aprender. Paralelo. La Biblia dice, para que usted vea lo paralelo que es, que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatemos en el cielo será desatado en la tierra. Cielo y tierra. Estamos aquí. Somos de allá. Pero mientras vamos para allá, aquí tenemos que ser productivos. ¿Cómo seremos la luz del mundo si no proyectamos nada? Si no inventamos nada, si no proveemos nada. Somos la luz del mundo precisamente por nuestra capacidad, por la sabiduría, por la inteligencia, por la responsabilidad, por el trabajo, por el orden, por la dedicación, por el buen trato, por la comprensión. Todos esos valores nos hacen únicos, nos hacen especiales y al mismo tiempo cuidamos nuestra alma y servimos a Dios. Antes que Cristo empezara su ministerio, ¿a qué se dedicaba? Era carpintero. ¿Creen ustedes que era un buen carpintero o un mal carpintero? Tiene que haber sido bueno. Tiene que haber hecho una buena puerta, que la gente quedaba satisfecha. Imagínense al Señor haciéndole una silla con una madera mala y cobrándole como si fuera buena. No. Yo no sé en qué trabajas tú, pero tú eres lo que la gente dice de ti, como trabajador, como trabajadora. Si te botan del trabajo continuamente, porque te puede votar a alguien porque le caíste mal o porque es un hijo del diablo y te tiene cólera porque eres evangélico, ya, ok. Pero en todos los trabajos te votan. Ya, eso no es porque eres evangélico, es que eres un mal trabajador.
Llegas tarde, no trabajas, no cumples. Eres un mal trabajo, pésimo. Entonces, ¿quién crees tú que te va a dar trabajo? Pero tú eres un hijo de Dios y una hija de Dios. Haz las cosas bien. Sé responsable con la sabiduría de Dios. Noé sirvió a Dios y Dios le dio toda esa capacidad que él nunca había tenido. Tal vez hay cosas que en tu mente nunca han estado, pero cuando tú buscas a Dios y te dedicas a tu trabajo, Dios te va a dar capacidad, imaginación, porque todo tiene que ver con la imaginación, con el entendimiento. Yo quiero orar por ti. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Nosotros no solamente somos una iglesia, hermano. Nosotros también somos trabajadores, estudiantes. Hay amas de casa, hay padres de familia, hay hijos, hay hermanos. Hay gente con oficio, hay gente con profesiones. Hay gente que maneja grandes máquinas, hay gente empresaria, hay gente dedicada a muchas labores. No solamente somos una iglesia en un sentido espiritual, somos una iglesia con todos los demás factores que realizamos en esta tierra. Nosotros no somos de las religiones que impiden el desarrollo. Somos los que forjamos el desarrollo. Que nuestros hijos sean sabios. Que sus hermanos, sus hermanas hagan descubrimientos tremendos. Si eres médico, si eres biólogo, si trabajas dentro de la ley, de lo jurídico, tienes capacidad para adentrarte en ese mundo y perfeccionarlo. No importa lo pequeño que aparentemente parezca ser. Yo quiero orar por ti para que Dios te dé sabiduría y Dios traiga sobre ti gracia, y tú le pidas perdón a Dios también si has sido negligente, si tal vez tú no le has puesto dedicación. A veces la mujer tiene que empujarte para que hagas las cosas, cuando debería ser lo contrario. Si hay alguien en esta hora que diga: pastor, ore por mí, yo quiero la sabiduría de Dios, levanta tu mano ahí donde estás y haré una oración por ti. Dios bendiga esas manos que se levantan. Dios te bendiga. Muchas manos. Ponte de pie, tú que has levantado tu mano, ahí donde estás. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Dile al Señor: aquí está mi vida, Señor. Tal vez soy miedoso, miedosa, no me atrevo a hacer cosas. ¿Por qué? Atrévete. Usa la capacidad. Con tus ojos cerrados, dile: Señor, una cosa te voy a prometer hoy. Te voy a buscar con todo mi corazón. Y al mismo tiempo seré muy responsable de mis labores. Dame la sabiduría para saber manejar todas mis cosas, para saber emprender en mi trabajo todas las cosas. Perdona mis deficiencias, mi negatividad, mi pereza. Perdona mis pecados. Perdona mi irresponsabilidad. Lávame con tu sangre, Señor Jesús.
y ayúdame, dame sabiduría para yo hacer un trabajo adecuado, como lo hizo Salomón, que te pidió sabiduría para juzgar con juicio y equidad. Con tus ojos cerrados, toda la iglesia se pone de pie. Me ayuda a orar por todas estas vidas. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, mira cada una de estas vidas que hoy se acercan a ti. Tu palabra, Señor, ha llegado hasta ellos, porque tú eres un Dios perfecto, que todo lo ves, y porque tú quieres que tu pueblo sea un pueblo bendecido, un pueblo engrandecido. Y la grandeza empieza por la responsabilidad, empieza por el talento. Tú recriminaste a un hombre porque enterró el talento, pero bendijiste a aquellos que prosperaron. Señor, bendice a cada una de estas vidas. Señor, que esa sabiduría tuya venga sobre cada uno de ellos, en las diferentes labores, en los diferentes trabajos que ellos llevan a cabo. Señor, trae sabiduría, aún aquellos que están estudiando, trae sabiduría, dale inventiva, abre sus mentes, derrama gracia sobre ellos, trae sobre ellos la capacidad para lograr grandes cosas, para prosperidad económica, para bendición de su familia, para aporte a esta sociedad. Que ellos sean la luz, que ellos sean la sal de este mundo, pero a través de su trabajo, a través de sus obras, a través de todo lo que tú haces con su vida, porque ahora tienen una vida nueva, porque ahora tú los has cambiado, tú los has transformado. Y si alguno no está transformado, transfórmalo hoy, cámbialo hoy, límpialo de todo pecado, rompe las cadenas, rompe las ataduras. Quita todo lo negativo de sus mentes. Quita todo pesimismo. Quita, Señor, ese no puedo o no debo. Quita todo temor. Trae sobre ellos valor, trae capacidad. Enséñales, Señor. Muéstrales tu gracia, como se la mostraste a Noé, para que construyera una nave tan grande, Padre. Así sea sobre tu pueblo. Engrandece este pueblo del refugio. Sea engrandecido, sea dotado de capacidades espirituales, de sabiduría, para una mejor conducción de sus vidas. En el nombre de Jesús. Y si alguno está enfermo, si alguno se tiende o cree que no puede avanzar por las enfermedades que tiene, sánalo, Señor, porque tú eres nuestro sanador. Tú eres el Dios que todo lo puedes. Toca ese cuerpo enfermo, debilitado. Toca, Señor, ese cuerpo. Toca esas piernas. Toca esos brazos. Toca ese tórax, ese estómago, esa cabeza con dolores, Señor, con migrañas. Toca esos oídos, esas vistas. Toca, Dios mío, todas esas enfermedades y estírpalas, sácalas, sánalos en el nombre de Jesús. Y tú recibes la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero invitar a las diaconisas que pasen acá con los